Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos aquí en Punto de Partida por la 1210 AM de Radio Libertador, como todas las mañanas, para hacerles compañía a través de la emisora, a través del internet, por el www.libertador.com.uy o alguna aplicación de radio donde nos pueden encontrar, o si no, nos pueden encontrar en nuestros podcasts, después ahí en Radio El Libertador de Vergara en YouTube. También pueden encontrar los links en Instagram, también en Facebook y en Twitter. Y ahí nos pueden entonces buscar los distintos podcasts sobre las entrevistas, también sobre las distintas columnas de salud, de economía y también, por supuesto, estas columnas de todos los martes, que es Para viajar lejos con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy contenta de estar contigo, con la audiencia. Muy buenos días. Bueno, un gusto que estés con nosotros. La verdad que la columna va creciendo y eso está bueno. Hay mucha gente que nos está escuchando también a través de los podcasts, nos mandan mensajes también. Así que el saludo para toda la audiencia aquí en Uruguay y fuera del país también. Así que el saludo para ellos. Y contame un poquito, María, ¿qué vamos a tener hoy? Muy bien, un gran abrazo a toda esta audiencia preciosa que tenemos. Hoy nos vamos a ir a México. A México. ¿Y has leído una novela que se llama Pedro Páramo? No. Bueno, hoy vamos a hablar del autor de Pedro Páramo, que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen, Juan Rulfo, un grande de la literatura latinoamericana, del que vamos a conocer un poco de su vida. Bien. Y su obra. Y vamos a leer un fragmento de un cuento que a mí me encanta, que se llama Macario. Perfecto. E incluso yo escribí un cuento, Macario, como para redimir un poco la situación que vive, con el perdón y todo el respeto que me merece Juan Rulfo. Por supuesto. Porque para mí es un maestro. Bueno, a ver, contaros un poquito de qué se trata entonces. Poquito. Muy bien, se llamaba Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Nepomuceno Carlos nombre, Pérez Rulfo Vizcaíno. ¿Qué te parece? ¿No le alcanzaba el lugar de la cédula de identidad? ¿Dijiste Nepomuceno? Sí, Nepomuceno. Nepomuceno vení. A tomar la leche, por ejemplo. Bueno, nosotros nos reímos un poquito, pero en esa época supongo yo que eran... Sí, claro. Y además eran nombres que tenían mucho que ver con la familia y con todo eso, ¿verdad? Sí. Pero a nosotros nos resulta como chocante. Sí. Pero él prefirió llamarse Juan Rulfo. Sí. Era mejor, más cortito. El otro día escuchaba a un comediante que hablaba de que, claro, que para nosotros ahora sí, vení Carlito, vení José, era algo normal. Claro. Ahora son Kevin, son Brian. Pero vos sabés que hay una vuelta de tuerca otra vez. ¿Otra vez? Yo creo que todo eso es cíclico, los nombres. Estos nombres, por ejemplo, que eran nombres familiares y que se ponían muchos nombres, porque había que conmemorar o que, digamos, rendir honor a los antepasados. Ya eso no existe. Sí, claro. Hoy en día se habla mucho de un nombre solo, por ejemplo. Sí. Bueno, vos sabés de tu abuelo y de tu madre, o un poquito más atrás, que se buscaba en el calendario, ¿no? Claro, por supuesto. ¿No? Entonces podías caer en lo terrorífico de decir, ábrense los tribunales, por ejemplo. No, por favor, no. Imagínate. Pero vos sabés que hay casos de esos en nuestro registro, ¿no? Sí. Ahora está prohibido. No se puede poner ningún nombre que sea agresivo, hiriente, o que pueda de alguna forma marcar o condenar a quien lo lleva. Pero hubo nombres terribles. Y además, por ejemplo, gente que trabajó en el registro, que hablaba de personas que tenían, por ejemplo, 19 nombres. Entonces ya como que resultaba medio caótico, ¿no? Vos imagínate un árbol genealógico. Entonces, bueno, ahora hay una vuelta de tuerca con respecto a los nombres. Se usa nombres de todo origen, pero se vuelven mucho a los nombres españoles, a un nombre solo o dos. Pero Juan Rulfo se llamó a sí mismo Juan Rulfo. No quería saber nada con Nepomuceno, ni con Carlos, ni con nada de eso.
Se llamaba entonces Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Sus padres eran Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, de ahí el nombre, viste, como yo te decía, los nombres del padre, del abuelo, del bisabuelo. Y la madre era María Vizcaíno Arias. Nació Juan Rulfo el 16 de mayo de 1917 en Apulco, no Acapulco, Apulco en el estado de Jalisco, en México, y murió el 7 de enero de 1986 en Ciudad de México, muy joven, intempestivamente para quienes no sabían que tenía cáncer de pulmón, y fue un sacudón para toda la intelectualidad mexicana. Fue escritor, guionista, hoy estábamos hablando de los guiones, ¿no? Sí, sí. Y de los guionistas, y además fotógrafo. Me hacía acordar mucho en algunos aspectos a Horacio Quiroga, ¿no? Que también sí, es verdad. Amaba la fotografía, era un muy buen fotógrafo de composición. Formó parte de la generación del 52 mexicana, una generación que rompió todos los esquemas, que cambió las estructuras literarias de esa intelectualidad de escritores. Hay dos de sus obras que lo ubican entre los más importantes escritores latinoamericanos, no solo previos al boom de los iberoamericano o latinoamericano de los 60, sino entre los más grandes escritores latinoamericanos de la historia. El Llano en Llamas, que es de 1953, y esta que te nombraba, Pedro Páramo, de 1955, una novela que cambió la historia para muchos escritores, y después vamos a ver por qué. La mayor parte de las obras de Juan Rulfo se desarrollan en la Revolución Mexicana. No nos olvidemos que México ha sufrido muchísimo, lo sigue sufriendo ahora desde otros puntos de vista y desde otros ángulos, pero siempre ha sido una tierra manchada por la sangre de su propio pueblo. Totalmente. Guerras civiles, Sí, enfrentamientos. Hoy en día, narcotráficos, carteles. Entonces, todo esto que estamos hablando acá de la revolución, del enfrentamiento, principalmente de los campesinos, con el poder que no los reconocía, que no les reconocía las tierras, todo eso va a estar dentro de la obra de Juan Rulfo. Dicen que era sumamente tímido, muy retraído, muy silencioso. Él mismo comentaba que al escribir, él, digamos, sacaba todo lo que tenía en el interior y que lo estaba mortificando. Hacía catarsis con su obra. Como suele suceder a veces, muchas veces. Vos sabés, ¿no? que sí, Carlos, es muy común que los escritores, y me incluyo a veces, no siempre, hagamos catarsis con nuestra obra. Él sentía muchísimo dolor por su pueblo. Vamos a ver además que fue un hombre que recorrió México por sus distintos trabajos, entonces pudo conocer de primera mano cómo vivía esa población. Los criollos pobres, los mestizos, hay un altísimo porcentaje de población mestiza en México. Y los aborígenes. ¿Te acordás cuando hablábamos de Sor Juana Inés de la Cruz? Que rescataba en algunos de sus poemas, en el Tocotín, rescataba los vocablos, por ejemplo, náhuatl, azteca, tolteca. Bueno, Juan Rulfo se metió muchos años después en la pobreza más honda del pueblo mexicano. Si nosotros trabajamos la obra, si observamos la obra y la tratamos de interpretar, es realista, es muy realista. Porque él era un hombre realista y era un hombre muy crítico. Cuando tenía 6 años, hubo una guerra que se llamó la Guerra Cristera. Ahora les voy a explicar a nuestros oyentes y a vos de qué se trataba. En esa Guerra Cristera, su padre fue asesinado. Él tenía 6 años y a los pocos años murió la madre. Entonces, un tío se hizo cargo de Juan, obtuvo la tutela y lo hizo a acudir, digamos, a una escuela de educación primaria con las hermanas Josefinas. Pero justamente este colegio cierra debido a la Guerra Cristera. ¿En qué consistió esa guerra? Fue una guerra civil como tantas de las que se han producido en México y se produjo entre 1926 y 1919. Allí, la milicia, el ejército, se enfrentó a los religiosos católicos, porque había una ley que quería aprobarse, esa ley que se llamaba la Ley de Calle, o Ley Calle, en la que la Iglesia Católica perdía muchísimo poder.
Y la Iglesia Católica Mexicana siempre ha tenido un enorme poder económico y por lo tanto poder político. Por supuesto. Entonces no había forma de que pudieran, digamos, ingresar ni siquiera en un diálogo. Acá, por ejemplo, se hizo desde el gobierno la laicidad, no solamente en la educación, sino que se fue separando la Iglesia del Estado sin ningún enfrentamiento cruento. Bueno, tenemos un ejemplo en la vecina orilla, ¿no? Argentina. Claro, ¿no? un poder enorme de la Iglesia Católica, como decíamos, económico, lo que lleva también al poder político. Entonces se enfrentaban los religiosos con el ejército. Y allí murió mucha gente de los dos lados. Tanto católicos como soldados, como gente que no tenía nada que ver. Y bueno, sí, suele pasar. ¿No? Y son los que más sufren y las vidas que más se pierden. Cuando el colegio de las Josefinas cerró, el tío de Juan Rulfo lo mandó al colegio Luis Silva en Guadalajara. Pero había dificultades entre el tío, Juan, el hecho de que no quería hacerse cargo demasiado de la parte, digamos, de la educación. Después vamos a ver que hay un tío que lo quiere profundamente. Pero en este caso, por ejemplo, el tío lo manda a vivir con la abuela. Se va en 1929 a vivir con su abuela. Y al poco tiempo recala en un orfanato. Eran tiempos difíciles. A veces se juzga a partir de lo primero que se oye o de lo primero que se sabe. Pero en realidad estamos hablando de la crianza de un niño, de su educación, de padres que no están porque están muertos. En definitiva, una abuela, que estamos hablando de una persona mayor. Entonces Juan termina en un orfanato, que él llegó a llamar ya cuando adulto, que era algo así como una cárcel o un reformatorio. Sí. Una correccional, le decía Juan Rulfo. Y eso lo marcó profundamente. Lo hizo un hombre sumamente dolorido. Él estaba dolorido internamente por lo que vio y por lo que vivió también. Claro. En 1933 intentó inscribirse en la Universidad de Guadalajara, pero la universidad estaba en huelga. Es decir, toda esa efervescencia. Sí, efervescencia social que social, vivía, claro, y por política supuesto, que vivía México, hizo que él se viera de alguna manera huérfano en todos los aspectos. Huérfano de padre y madre, huérfano de familia, huérfano de educación. Pero no se quedó quieto. Entonces se inscribió en el Colegio de San Ildefonso, la Ciudad de México, como oyente. Y oía todas las clases que podía. Historia del arte, antropología, filosofía, letras, literatura. Entonces era como una esponja. Todo lo que él leía y todo lo que escuchaba lo asimilaba. Entre 1934 y 1938 sí fue como estudiante a la Facultad de Filosofía y Letras en México y desde entonces comenzó a escribir. Colaboró mucho con la revista América y en 1937 comenzó a trabajar en la Secretaría de Gobernación. Esto lo hizo viajar mucho a Juan. También fue agente de migración de Guadalajara. No nos olvidemos que toda esta área es de permanente movimiento de población. No es ahora. Sí. Es desde siempre. Además, el hecho de la migración interna es una realidad en México hasta el día de hoy. La emigración hacia Estados Unidos. La emigración fuera del continente. Entonces, él estuvo en todo ese proceso y aprendió de esa gente, de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pasando, y era muy responsable en los trabajos que él desempeñaba. Desde 1946 trabajó como destacado fotógrafo. Le encantaba la fotografía, estudió todo lo que pudo, fue autodidacta, e incluso hay libros de fotografías de Juan Rulfo, sumamente interesantes, composiciones arquitectónicas, paisajes naturales, población, interesantísimo para ver la época además en la que vivió y que pudo fotografiar. En 1944 se casó con Clara Angelina Aparicio. Fue su esposa y su amor hasta que falleció. Tuvieron 4 hijos. Posteriormente trabajó en una compañía que era en parte vasca, que se llamaba Goodrich Euskadi. Entre 1947 y 1952 también fue capataz primero, después fue agente viajero y tenía que trasladarse. Esos traslados permitieron entonces que Juan conociera muchísimo
de los pueblos que estaban más apartados de la ciudad, de los caminos, de las áreas pobladas y de las áreas de producción, y que se autosustentaban, por ejemplo. Claro. Muchos de ellos hablando la lengua de sus ancestros, el náhuatl, el tolteca. Después, entre 1954 y 1957, fue editor del Instituto Nacional Indigenista de la Ciudad de México. Se sintió muy comprometido con los pueblos, claro, con los pueblos aborígenes, con los pueblos autóctonos. Si nosotros analizamos la literatura de Juan Rulfo, es una literatura muy disruptiva para la época y para la línea que seguía México después de todo aquel siglo de oro de Sor Juana Inés de la Cruz, los poetas posteriores. Se considera la obra de Juan Rulfo como el punto de quiebre en la literatura mexicana e incluso en la literatura latinoamericana. Pasó de la literatura puramente revolucionaria a una creación que es mucho más sociocultural, lo que vos decías recién. Uh-huh. Es decir, a ver el pueblo y cómo ese pueblo vivía y cómo ese pueblo se manifestaba, cómo era su cultura, qué cosas no tenía, de qué estaba huérfano ese pueblo. De ahí la importancia que tuvo Juan Rulfo, porque lo sintió en carne propia y pudo interpretar lo que vivían los que lo rodeaban, ¿no? Entonces, la obra es sociocultural, histórica, habla de la economía de esos pueblos que vivían aislados del mundo. Las realidades de los personajes de Juan Rulfo se entretejen con toda la realidad que vivían, es decir, la de los personajes con la de las vivencias del momento histórico y sociocultural. Y se considera un maestro de quienes después fueron los integrantes del boom latinoamericano. Y ahora después vamos a ver qué cosas suscitó Pedro Páramo, por ejemplo. En 1945, su cuento Nos han dado la tierra en la revista Pan comenzó a hacerlo trascender como escritor en su país y fuera de él. En 1946 publicó Macario, del que vamos a leer un fragmento. Es que somos muy pobres, en 1948. La cuesta de las comadres, en 1950. Tulpa, El llano en llamas, que es impresionantemente crudo. En 1953 publicó, con este último, con El llano en llamas, una serie de cuentos, y ya tenía en progreso la novela Pedro Páramo. Incluso su esposa ya había dado pautas de que estaba terminando Pedro Páramo y que la iba a publicar. Cuando publicó Pedro Páramo en 1955, fue un éxito total. Las críticas fueron excelentes. Incluso el escritor y crítico Carlos Fuentes hizo un ensayo pequeño sobre la novela en la revista francesa L'Esprit des Lettres, el espíritu de las letras. Mirá lo que decía Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez contó que leer Pedro Páramo lo conmocionó. Dice que en una noche lo leyó 2 veces, no pudo dormir, y después de la segunda lectura quedó tan conmocionado y tan choqueado, podríamos decir, que para él era, digamos, lo mejor que había leído hasta ese momento. Lo mejor. Mira. Dice que lo sacudió hasta el tuétano de los huesos. Y Jorge Luis Borges, mira de quién estamos hablando, ¿no? Dice que para él es una de las mejores novelas de la literatura en lengua hispana y de la literatura en general. Pedro Páramo. Estamos hablando de que es una... Sí, y qué nenes. ¿Qué nenes? No te imagínate quiénes estaban hablando de este autor. No se conoce mucho la faceta de historiador de Juan Rulfo, que fue un muy buen historiador. Yo leí algunos de sus trabajos como historiador y era excelente. Trabajaba muchísimo con documentos, con registros. Además, el hecho de trabajar, por ejemplo, en migraciones, de trabajar viajando, le permitía ir a las iglesias donde estaban, por ejemplo, los registros de bautismos, de matrimonios. Fue un muy buen historiador e hizo una obra, que fue la que yo leí, sobre Nueva Galicia, lo que hoy es Jalisco, en México. Y además, como fotógrafo, fue un destacado fotógrafo. La editorial RM publicó varios libros de fotografías de Juan Rulfo,
Algunos yo lo he visto y era excelente digamos como compositor fotográfico, ¿no? Las composiciones son estupendas. Después de escribir sus 2 obras magnas, dejó de escribir. Le preguntaron en una charla en una universidad por qué había dejado de escribir y él dijo que había muerto su tío Celerino. Que su tío Celerino, mirá lo que planteó, lo acompañaba en todos los viajes y le platicaba de todo. Entonces, cuando ya no tuvo la fuente de su tío Celerino, no quiso escribir más, porque no tenía quien le platicara de todo. De la vida, de los pueblos, de la gente. Sí, claro. Algunos escritores dicen que fue la mejor excusa que un escritor puso para dejar de escribir. Bueno, pero capaz que era su fuente de inspiración. Sí, vos sabés que yo creo firmemente. ¿Cuánta gente bueno, en el popular te cuenta cosas y después la puedes transmitir vos en un papel, Claro, ¿no? yo creo firmemente que fue sincero. Que sí, que su tío Celerino, al irse, al partir, al morir, dejó a Juan Rulfo como otra vez huérfano de palabras para escribir. Y hay otra cosa que... Claro, ¿cuántos no tiene? Por lo menos a mí me ha pasado de tener un tío que se sabe todas las historias, claro, que te cuenta todas las historias y no sabes si es verdad o no, o qué punto es verdad o no. Pero es el tío que te cuenta historias. Eso. Claro, creo que todos lo hemos tenido en la familia. Sí. Yo tenía un tío que contaba historias. Entonces, a mí me parece que eso, de alguna forma... que cuando uno eres niño mira la historia y dice, wow, qué fascinante. Y después cuando uno crece, me parece que acá estaba mintiendo. Se considera que el tío Celerino le contó muchas cosas que eran ciertas y la mayor parte eran fantasías. Claro. Pero él, que era un niño, un joven, un hombre adulto, que además se dejaba llevar por la narración, cuando ya no tiene a su tío consigo, deja de escribir. Yo creo que tuvo mucho que ver. Pero además dijo otra cosa, que escribir le provocaba grande sufrimiento. Sí, bueno. Porque claro, estaba escribiendo sobre realidades que eran extremadamente crudas. Las obras de Juan Rulfo son crueles. Crueles en el sentido de que presentan la crueldad, la soledad, la muerte, la pobreza, el padre como un eje de su temática. Totalmente. No nos olvidemos que murió asesinado. Entonces, ¿cómo no iba a ser el padre un eje junto con todo lo demás que vivía, que vio, que se produjo a su alrededor y que vio a la gente de su pueblo vivir y sufrir? Entonces es una literatura es una realidad de esa región, no tanto en la parte precolombina, ¿no? Y después también, ¿no? La violencia en esa zona, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es algo como que... arraigado. Claro, es algo que está muy prendido en esa región de América del Norte y Centroamérica. Una violencia, un enfrentamiento constante. Tiene razones históricas y antropológicas, por supuesto, ¿no? Sí, no, por supuesto. Entonces hubo allí siempre una especie de exprimidor de las riquezas, de pasar por encima a las civilizaciones, de no tener en cuenta a los pueblos. Entonces todo eso aparece, pero no como un escritor de revolución, sino como un escritor de realidades. Claro, sí, se entiende. En 1974 viajó a Europa invitado por una comitiva presidencial, o sea, el presidente lo invitó a ir. Estuvo en Alemania, la entonces Checoslovaquia, Austria y Francia. En 1983 recibió el premio Príncipe de Asturias a las letras. Si vamos a describirla en pocos lineamientos, decimos que la literatura de Juan Rulfo nos presenta personajes que casi no hablan. Piensan, recuerdan y mueren. Mueren. La muerte está permanentemente presente. Algunos críticos dicen que es una literatura de conciencia. No de conciencia de consciente, sino de conciencia de, digamos, de sentimiento, de ética, de la conciencia del bien, ¿no? Del bien y del mal. Pero en este caso, una conciencia moral. Podríamos decir. No hay lugares específicos, no hay descripciones físicas. Vos te lo imaginas todo en la literatura de Juan Rulfo. Es una creación que podríamos llamar esencial. Ese no, con todo respeto, me parece a mí. Es como de la esencia. Vos imaginás lo demás. Él te describe la esencia. Lo demás lo imaginás vos. El realismo es descarnado. Los sentimientos son profundamente genuinos. Entonces,
vos como que estás viviendo la historia. Por eso entendí lo que sintió Gabriel García Márquez. Vos ya estás pensando exactamente lo mismo. Claro, porque se sintió removido. Además, no olvidemos que Gabriel García Márquez era colombiano. Estamos hablando de la misma región geográfica y geopolítica, ¿no? Sí. Cuando murió, el 7 de enero de 1986, la consternación y el golpe que sufrió México, los lectores mexicanos, la intelectualidad que lo acompañaba, fue impresionante porque no sabían que estaba tan enfermo. Estaba enfermo de cáncer de pulmón. Él había fumado mucho siempre. Entonces se sintió muchísimo la muerte de Juan Rulfo. Además era un hombre joven. Tenía algo más de 60 años. Es realmente un hombre destacado, muy destacado, con una profundidad y una, como te decía, una esencia de pueblo muy marcada que se ve en su obra. ¿Puedo leer un fragmento? Pero por supuesto. Y lo leería todo, pero el cuento es largo. Invito a nuestros oyentes a que indaguen en Juan Rulfo, porque realmente es estupendo. Incluso pueden leer algunos de los cuentos. Hay uno que se llama El Gallo de Oro también, que está muy bueno, que es de los últimos. Macario. Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella también quisiera dormir. Por eso me mandó que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la apalcuachara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen. Pero yo me los he comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes, como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas. Pero a todo esto, es mi madrina la que me manda hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina. Pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa solo se está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella, hace con sus manos 2 montoncitos, uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los 2 montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, ni aun comiéndome la comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por más que coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído eso, que eso dicen. Yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia a oír misa. Allí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos con las barbas de su rebozo. Yo no sé por qué me amarra mis manos, pero dice que porque que luego hago locuras. Un día inventaron que yo andaba ahorcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora nada más por no más. Yo no me acuerdo. Pero a todo esto es mi madrina la que dice lo que yo hago y ella nunca anda con mentiras. Cuando me llama a comer es para darme mi parte de comida, y no como otra gente que me invitaba a comer con ellos y luego que me les acercaba me apedreaban hasta hacerme correr sin comida ni nada. No, mi madrina me trata bien. Por eso estoy contento en su casa. Además, aquí vive Felipa. Felipa es muy buena conmigo. Por eso la quiero. La leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. Yo he bebido leche de chiva y también de puerca recién parida, pero no es igual de buena que la leche de Felipa. Ahora ya hace mucho tiempo que no me da a chupar de los bultos esos que ella tiene donde tenemos solamente las costillas, y de donde le sale, sabiendo sacarla, una leche mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos.
Viste que Sí, sí. es un niño el Sí, que sí. cuenta. Pero además, cómo se trasluce con esa delicadeza la crueldad, la ternura, el amor, la generosidad. Sí, sí, sí. Este cuento es una joya. Sí, la necesidad también. La ¿no? necesidad, Sí, la pobreza, la, digamos, la frialdad muchas veces que Sí. se tenía hacia los niños, ¿no? Es realmente interesantísimo. Yo los invito a conocer a Juan Rulfo. Leí un fragmento pequeño del cuento Macario, por el que pueden empezar, pero están las novelas que están muy buenas, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, que es una maravilla. Bueno, muy bien. Gracias por habernos traído este autor. Y bueno, vamos a ver. Ya me dio intriga el cuento. Léelo porque realmente creo que lo veré. es fascinante. Y nos enseña mucho de ese México de principios del siglo XX hasta mitad del siglo XX. Y en muchos aspectos se parece tanto al de ahora, ¿no? Bueno, también tenemos los talleres literarios, ¿no? Sí. Siguen adelante los talleres Siguen literarios. adelante los Contanos talleres un poquito. literarios e invitamos a todos quienes quieran Participar. y quienes quieran investigar para hacer el Por suyo supuesto. o los clubes de lectura. Tenemos el Literatum en Progreso los viernes de 4 a 6. En mi casa, el Jardín de la Palabra con Sandra del Río, los viernes de 4 a 6. Además están los desayunos literarios en el Centro Cultural Carlitos, con cupos completos, pero se puede visitar. Está abierto para quienes quieran visitarlo. Y siempre estamos proponiendo actividades allí en el Centro Cultural. Y además hay más talleres literarios en Las Piedras. Está el taller en el Centro Cultural Pareja, el taller de Marcelo Pareja de poesía, Sí. el taller de narrativa breve y novela de Antonio Dátole, el de Marcelo es los miércoles, el de Antonio Dátole es los lunes. Después voy a averiguar bien los horarios para transmitírtelo y que nuestros oyentes sepan. Bueno, muy bien. Gracias, María, por habernos acompañado. un Nos placer. encontramos la próxima, ¿te Por parece? supuesto que sí. Y vamos a hablar de un escritor muy antiguo en el tiempo. Bueno, muy bien. Hasta la próxima, audiencia.